Buenas noches, ¿cómo están? Inicio una transmisión más acá por TikTok. Vamos a recordar un poco la clase de la vez pasada. Estábamos hablando acerca de la confesión. La confesión que se otorga dentro de la Iglesia Católica y también la absolución que se realiza por medio del sacerdote católico. Entonces el tema del día de hoy va a ser una continuación del tema anterior. Ya hablamos nosotros que todo lo que se refiere a la ley antigua, ningún sacerdote católico puede quitar eso. El sacerdote católico no puede quitar el pecado de Adán. Y es por el pecado de Adán que nosotros recibimos la transferencia de todo ese bagaje, vamos a decir, ese bagaje, ese cúmulo de pecado de los antiguos. Y ese pecado es justamente el que trae a nosotros la muerte. Y por ese pecado es que toda la gente muere. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios. Dios Padre Omnipotente, la magna presencia de Dios Yo Soy. Para realizar esta actividad, te invocamos a ti, oh Señor Jesús, poderoso Yo Soy, magna presencia Yo Soy, para que a través de tu dirección consciente, a través de tu revelación consciente, nos des a cada uno el entendimiento y el conocimiento perfecto de la verdad que yace en el corazón mismo de tu Espíritu. Te pedimos, amada presencia de Dios Yo Soy, que guíes esta actividad y que guíes también el entendimiento de cada uno de mis oyentes. Así sea y así es. Bien. Una de las excusas más comunes que se suele poner para dar, vamos a decirle, una especie de fundamento a la confesión católica es lo que nosotros encontramos en Juan 20. Y vamos a ir a Juan 20. Vamos a leer un poco lo que dice, porque tenemos que leer esto y no dogmatizar. No llegar al punto de dogmatizar esto y de cerrar ese círculo ahí nomás, ahí dentro del vamos a decirle, dentro de del círculo católico y se terminó. No, porque la Biblia no me enseña a mí eso. Vamos a mirar lo que la Biblia enseña. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. Y dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Atienda bien lo que dicen, paren la oreja. ¿Qué dice acá? Voy a volver a repetir. Cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche. Número 1. No puede haber ningún tipo de revelación si no hay oscuridad. Primeramente el ser humano tiene que aprender de su tiniebla. Si no aprendemos de nuestra tiniebla, la luz no puede venir a nosotros. Tenemos que aprender de nuestras tinieblas. Que ustedes no crean que ustedes están en la luz. Ustedes no están... mi amiga se suele reír cuando le suelo decir esto, ¿verdad? Ustedes no están debajo de un alumbrado público, ¿verdad? No son seres iluminados. Nadie es un ser iluminado. Sin embargo, nosotros tenemos dentro de nuestro interior la luz divina, la luz de Cristo que nos alumbra el entendimiento. Y tenemos que nosotros buscar ese entendimiento. Eso es lo que está hablando acá. Primeramente dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. Número 1, Jesús no se te va a revelar en medio del público. Jesús no se revela en el medio del tumulto, en medio del ruido, en medio del barullo, en medio de la gente, del mundo. Primeramente tenemos que aprender esto.
puerta cerrada. Puerta cerrada. Yo tengo que entrar en mi interior. Si yo no entro en mi interior, ninguna revelación divina se me va a dar. Por eso es importante yo entrar primeramente en mí, conectar con la presencia del Cristo en mi corazón, y los pensamientos divinos van a fluir por sí solos. De eso consiste la revelación. Por eso primeramente yo les enseño a ustedes a hacer la invocación. Primero hacemos nosotros la invocación, invocamos la divina presencia yo soy, invocamos a los ángeles, invocamos a los 7 espíritus, invocamos al Espíritu Santo, al Maestro Jesús. Y por medio de esa invocación, el Espíritu Santo derrama en nosotros sus pensamientos divinos, porque para eso es la oración. La oración no es solamente palabras. Dentro de la oración, el Espíritu Santo se mueve y se revela en el pensamiento del hombre. Entonces, por ese motivo, no es que solamente nosotros hacemos oraciones por hacer oraciones. No. Dentro de la oración, el Espíritu Santo actúa y revela su pensamiento a la humanidad, revela el pensamiento al hombre. Tienen que saber ustedes eso. El Espíritu Santo no es solamente una palomita, y no es una palomita. El Espíritu Santo es el espíritu de la consolación, no el espíritu de la condenación. El Espíritu Santo viene a liberar y viene a salvar a la humanidad. Viene a consolar a esa humanidad perdida en el pecado. Para la gente que dice el Espíritu Santo no se le otorga a un pecador, son mentirosos. No mientan de esa manera. Porque el Espíritu Santo entonces no tendría la función de consolador si va a venir solamente sobre los santos. El Espíritu Santo es el consolador debido a que nosotros no podemos con nosotros mismos. Y estamos nosotros sumergidos en la tiniebla. Acá dice en la tiniebla de noche. Y Jesús viene en la noche oscura del alma. Por eso San Juan de la Cruz dice que él, en la noche oscura del alma es donde el Cristo, Jesús, se revela al hombre. Y puerta cerrada. No dice acá, vayan ustedes a una iglesia, que ahí yo les voy a revelar a ustedes la palabra por un sacerdote. No dice eso. Cuando Jesús vino a sus discípulos, no dice en ninguna parte apóstoles. Ojo con eso. Ojo con eso. En ninguna parte me dice a mí 12 apóstoles ahí. En ninguna parte me dice ahí sucesión apostólica. Que por medio de la sucesión apostólica Jesús les va a perdonar a ustedes sus pecados. No dice eso. Miren bien lo que dice. Voy a volver a leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo. Vino Jesús y dice, puesto en medio, les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, esto es clave. ¿Cómo Dios le envió a Jesús? ¿Cómo Dios le envió a Jesús? Jesús fue enviado como Mesías. Jesús nos está enviando a nosotros como Mesías. Nos está enviando a nosotros como mensajeros. Nos está enviando a nosotros como embajadores de la paz. Asimismo como Él fue enviado por medio del Espíritu de la paz, nosotros también somos enviados por medio del Espíritu de la paz. Para llevar, ¿qué cosa? Vida, salvación, consolación a todas las personas, a todas las almas. Y San Pablo habla mucho más allá. No solamente a las personas encarnadas, a los desencarnados también. A todos los principados y potestades, dice. La Iglesia Católica hace eso. ¿Será que la Iglesia Católica realmente está haciendo esa función? ¿O están ellos siguiendo el pecado de Adán? Aprendamos nosotros a vivir en el modelo crístico. Ese es el modelo crístico. El modelo crístico a mí me enseña a caminar en el Espíritu Santo.
Si yo empiezo a caminar en el Espíritu Santo, entonces estoy caminando yo en un nuevo patrón. Estoy caminando en una nueva creación. Soy una nueva creación. Ya no estoy más en el viejo Adán, donde nada a mí se me permitía hacer. Y hasta hoy en día la gente está queriendo prohibir incluso que se hable en lenguas. Se burlan de las personas que hablan en lenguas y no entienden ustedes lo que ustedes están haciendo. Ni atrás ni adelante. Tienen que ustedes aprender a discernir. Yo con eso no les digo que hay también locuras. Por supuesto que sí. Hay locuras que se realizan en todas las iglesias. Tanto la iglesia católica como la iglesia protestante hacen locuras. Pero sí existe el don de lenguas. Y yo les puedo atestiguar eso categóricamente porque yo viví eso. Yo no les puedo hablar algo a ustedes que yo no he vivido. Si yo estoy hablando algo que no he vivido, entonces mi testimonio y mi evangelio va a ser en vano. Sin embargo, yo he visto la actividad del Espíritu Santo dentro de la iglesia católica. Porque yo estaba en la renovación carismática con mi mamá. Y dentro de esa renovación carismática de la iglesia San Cristóbal, he visto muchísimas cosas. Y las personas se caen, de verdad se caen. Personas incluso que tenían rosarios conjurados, ¿verdad? Satanizados, que caían, que caían inconscientes en el suelo con el rosario enrollado por el cuello, quemado, debajo de la cruz, quemada totalmente. El rosario completamente quemado estaba. Personas que escupían cosas. Así que esto no es un juego. Tenemos que aprender nosotros del Espíritu Santo, empezar a andar en el Espíritu Santo. Cuando empezamos nosotros a andar en el Espíritu Santo, entonces ya no estamos nosotros en ese viejo patrón. Entonces, ¿qué dice? Ojo con eso. No dice apóstoles, dice discípulos. ¿Y qué dice referente a eso del Maestro Jesús? Vamos a leer por lo que dice el Maestro Jesús referente a eso. ¿Cómo nosotros llegamos a ser discípulos de Él? En Juan 8:31 dice, claramente dice eso, claramente está ahí. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo nosotros llegamos al discipulado? Por medio del permanecer en su palabra. Y dice otra cosa muy importante en Juan capítulo 13. ¿Cómo nosotros llegamos a ser apóstoles de Jesús? Por medio del amor, dice. Entonces tenemos que aprender nosotros a permanecer en esa palabra. La gente no quiere permanecer en esa palabra. ¿Por qué? Porque le cuesta amar al otro. Solamente por medio del amor divino yo voy a llegar al conocimiento de la verdad. No se puede llegar al conocimiento de la verdad por medio de textos bíblicos. Tampoco se puede llegar al conocimiento de la verdad por medio del dogma de la iglesia. Solamente se puede llegar al conocimiento de la verdad por medio del ejercicio espiritual, convirtiéndome yo verdaderamente en un hombre y una mujer espiritual. Si yo soy verdaderamente espiritual, voy a entender yo la cruz, voy a entender yo perfectamente, voy a entender lo que es el Espíritu Santo, y yo no voy a estar más haciendo esta discriminación. Ustedes allá, católicos hacia allá, hermanos protestantes hacia aquel lado, vuelven hacia aquel lado. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a más a ver dentro del sistema humano. Yo voy a pasar ese sistema humano y me voy a establecer en el Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo es otorgado a todos. ¿Y dónde está eso? Me van a decir ustedes. Por supuesto que sí. Vamos a leer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Vamos a mirar la Biblia que dice en Hechos capítulo 10 versículo 43 al 48. Tenemos acá una manifestación, la manifestación de los primeros gentiles. Pedro era de la circuncisión. Los judíos que son de la circuncisión, que solamente piensan en eso,
Solamente están diciendo que tienen que guardar, acá dice que tienen que guardar la circuncisión, tienen que guardar la ley y los profetas, y se terminó. Esa es la idea común de los primeros apóstoles. Pero el hecho de los apóstoles es un proceso. ¿Para qué? Para llevarme a la fe. ¿Y dónde se revela eso? Se revela a través de San Pablo, no se revela a través de Pedro. Recuerden ustedes que Pedro rechazó a Jesús en 3 ocasiones. Y hay algo muy notable en Mateo capítulo 16, que la mayoría de los católicos no leen. Leen solamente ahí esa parte ahí. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero más abajito que dice, después Jesús empezó a hablar de que él tenía que ir a Jerusalén y que tenía que ser entregado y que iba a ser muerto por los principales sacerdotes de la ciudad, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, que nada de estas cosas te acontezca. La Biblia dice una cosa muy importante ahí. Dice que él reconvino, intentó de impedir. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El gran Pedro, que fue establecido como roca supuestamente, ¿qué era ahora? Un tropiezo. Yo no puedo estar obedeciendo la voz de Dios y la voz del diablo. La voz del diablo, ¿qué me va a llevar a mí? Me va a llevar a ponerme a todo lo que es el Cristo. No, vos que vas a entrar en tu interior, que vos vas a hablar con el Espíritu Santo, vos que vos vas a hablar con Dios Padre. Porque si es tu Padre. Porque yo no voy a poder hablar directamente yo con mi Padre. Y voy a necesitar yo de un sistema. Eso es imposible. Dentro de la espiritualidad eso es imposible. Por ese motivo es que la Biblia a mí me habla de ser espiritual. No me habla de ser religioso. Yo no estoy en contra de los religiosos, pero lo que estoy en contra es la manera en cómo enseñan estas cosas. Dice Hechos 10, 43 al 48. ¿Qué es lo que sucedió acá? De dice, Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo recibimos nosotros entonces el perdón de los pecados? Por medio de la fe en su nombre, dice. No dice por medio de ritos católicos, no dice por medio de la comunión, no dice por medio de la confesión, no dice. ¿Qué dice claramente la Biblia? ¿Por medio de qué? De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, esto es en la casa de Cornelio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Una cosa muy importante es, cuando la palabra de Dios es disparada por medio de la boca de Pedro, ¿qué es lo que también se dispara? Primeramente se dispara el Espíritu Santo porque dice que cayó sobre ellos. Necesitó algún tipo de, vamos a decir, estamos hablando de gentiles. Estamos hablando de gentiles, personas pecadoras. Los judíos consideran a los gentiles aborrecibles, lo peor de lo peor. ¿Y qué sucedió aquí? El Espíritu Santo se manifestó a Pedro en una visión. ¿Y qué le dijo? Mata y come, le dice. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la respuesta del Espíritu? No llames tú inmundo lo que yo he santificado. Entonces, por ese motivo, había dentro de Pedro una especie de prejuicio. Es el famoso prejuicio de los judíos. No, nosotros no nos juntamos nosotros con samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores. Nosotros no nos juntamos nosotros con los gentiles porque ellos son pecadores. Nosotros nomás somos los pueblos, el pueblo elegido de Dios. Nosotros nomás somos los salvos, los santificados, los justos. Nosotros nomás somos los sadik. Le llaman sadik, le llaman. Ellos mismos se llaman así mismos. Sadik se llaman así mismos.
judíos justos. Nosotros nomás somos los justos. Ustedes son todos pecadores. Por eso hay que entender la Biblia. Ese era el prejuicio de Pedro. Por eso es que vino el Espíritu Santo y le mostró eso, que él estaba equivocado, completamente equivocado. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie. Dios es para todos. Y eso vuelve a decir él ahí. Vamos a mirar. Dice una cosa muy importante acá. Dice, cuando él habló, cayó el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Cómo te quedas vos cuando el Espíritu Santo viene y habla? Empieza a hablar por medio de tu hermano, por medio de la revelación. ¿Cómo te quedas? Te quedas atónito. No sabes qué decir, no sabes qué hacer, ni hablar, ni pensar. Atónito te quedas. Y los fieles de la circuncisión, judíos de los judíos, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía hablar en lenguas. Cuando el Espíritu Santo habla a las personas, otorga ese poder. Es un poder que el Espíritu Santo otorga, el de hablar en lenguas. Pero tenemos que tener nosotros en cuenta una cosa. El Espíritu Santo habla en lenguas ¿para qué? Y agrega una cosa muy importante, agrega ahí. Dice ahí, y que magnificaban a Dios. Y que magnificaban a Dios. Magnificar a Dios. El don de lenguas, ¿qué es lo que hace? Magnifica a Dios. Es alabanza. Entiendan eso. No es cualquier cosa. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? También como nosotros. Entonces no es un espíritu diferente. El espíritu que mora dentro de nosotros es el espíritu que animaba no solamente a los apóstoles, sino también a los profetas. Entonces cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos constituidos apóstoles, discípulos. Y acá en Juan capítulo 20 me dice a mí claramente, no dice en ninguna parte, dice apóstoles es igual a sacerdote en la Iglesia Católica. Dice discípulos. Ojo con eso. Y todos son discípulos si permanecen en las palabras de Jesús. Y específicamente San Juan habla de permanecer en el mandamiento que él nos otorgó. ¿Cuál es ese mandamiento? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si no se logra ese objetivo, ese es el objetivo principal de la espiritualidad, no de la religión. La espiritualidad a mí me lleva a ¿qué? Me lleva a mí a desarrollar el amor divino. Yo tengo que aprender a tolerar a las personas, aprender a soportar a las personas y aprender a perdonar a las personas sus pecados. Y eso es lo que nos enseña acá. En Juan 20 dice eso. Si yo tengo el Espíritu Santo, soy partícipe de las funciones del Espíritu. ¿Cuál es una de las funciones principales del Espíritu? Les dije, la consolación, no la condenación. Si yo empiezo ya a condenar a todo el mundo, muchos hacen eso. Muchas personas agarran la Biblia ¿para qué? Para condenar a las demás personas. El Espíritu nos le enseña eso. Porque a mí Jesús me enseña que el Consolador me viene a mí a dar sosiego, me viene a dar paz. Es el Espíritu de la paz. ¿Cómo vino Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Paz a vosotros, dice. No les vino a usted, vos, fulano, Pedro, vos a mí me negaste, vos, sultano, vos luego no creíste en mí, vos Tomás, luego sos un incrédulo, no dice eso. Vamos a leer un poco lo que dice, para las personas que dicen, no creen, el fulano no cree. Tomás no creyó en nada. ¿Qué dice más ahí? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez,
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo el Padre envió a Jesús? Envió como Salvador, como Hijo, como Mesías. También a nosotros nos envía de esa misma manera. Somos partícipes de Él. Somos uno con Él. Entonces, por ese motivo, la misión salvífica del Hijo no se estableció con Él. No es solamente yo nomás soy acá el Mesías y ustedes no. Ustedes son pobres pecadores, váyanse todos ustedes al infierno. No dice eso. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos partícipes en el espíritu de esa salvación, de ese acto salvífico. Y cada uno de nosotros estamos llamados a restituir a la naturaleza la gloria prístina que tuvo junto al Padre antes de que este mundo existiera. Entonces, esto es algo muy serio. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y no me está hablando de irme nomás yo al confesionario. No es ahí, no es eso. No termina ahí. Con eso yo no estoy diciendo que eso está mal ni que eso está bien. Cada uno puede tener la creencia que quiera. Pero lo que es cuestión de espiritualidad no se relaciona con ningún tipo de rito. La espiritualidad es mucho más profunda y es mucho más elevada. Y me lleva a mí a ser partícipe no solamente de los sufrimientos de Cristo. No solamente de los sufrimientos de Cristo, sino a ser copartícipes con Él en la herencia de los santos, dice San Pablo. Y esa herencia no es poquita. Y esa herencia no es para quedarnos nosotros con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hemos logrado. No es así. En el libro de Apocalipsis dice que los 24 ancianos estaban reunidos alrededor del Cordero y lanzaban sus coronas, tu corona. Las coronas no son para quedarte contigo, no. Es para darle gloria a Él. Entonces, por ese motivo, nadie se puede considerar tampoco digno. Nadie es digno. Ustedes no pueden decir a fulano, vos no sos digno de leer la palabra porque vos sos esto, porque vos sos aquello, porque sos lo otro. Nadie puede decir eso. Porque nadie es digno. El único digno, por eso el libro de Apocalipsis es claro. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. ¿Qué dice más? Cuando el Espíritu Santo viene a mí, ¿qué me viene y me trae? Paz. Número 1. Paz. Paz interior. Paz interior. ¿Qué es lo que otorga el Espíritu Santo? Paz interior. ¿Te libera de qué? De la angustia. Te libera del miedo. ¿Cómo estaban ahí ellos? Llenos de miedo, dice. Tenían miedo. Y el Espíritu Santo vino y les quitó el miedo. Paz a vosotros, dice. Paz a vosotros. Como el Padre me envió, así yo también les envío a ustedes. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Sencillo. Recibid el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Sencillo es. No es que solamente le está diciendo a ellos, esto fue escrito para ellos nomás. No, es para vos. Es para vos. Recibe al Espíritu Santo. Entra en la paz del Espíritu. Entra en la paz de Dios. Reconcíliate con Él. Vuélvete uno con Él. Transfórmate en su misma semejanza, en su misma imagen. Sé bueno como Él. Sé misericordioso como Él. Actúa como Él actúa. Si Él murió por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a morir por los pecados del prójimo? Si Él dio la otra mejilla, ¿por qué yo no voy a dar la otra mejilla? Porque yo estoy con ira, con rabia, con sentido de venganza, sin paz en mi corazón. Miren, les voy a decir una cosa, sencillo, así de simple se dispersa el espíritu del error. El espíritu del error que me va a llevar a mí a la rencilla, a pelearme con mi hermano. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es que vos te pelees con el otro. Sencillo es. El Espíritu Santo no viene a traer pelea. El Espíritu Santo viene a traer paz. Paz. Y dice también una cosa muy importante. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos, dice.
¿Qué significa eso? Eso está en Mateo 18:18. No es que es solamente eso nomás del sacerdote, nomás que puede perdonar, ponerte ahí su manito, absolverte los pecados. No, cada uno de nosotros tenemos ese poder. Y les voy a enseñar dónde está eso. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, número 1. ¿Jesús dónde entra? ¿Dónde entra Jesús? En la iglesia. Jesús entró en la iglesia, dice acá. ¿Dónde entró Jesús? Entra en la vida del hombre, en la vida diaria del hombre, en la cotidianeidad del hombre. La barca es símbolo de eso, es símbolo del interior del ser humano. Yo tengo que entrar en el interior, entrar mar adentro, dice. Ve mar adentro, el mar es negro. Tu interior también es negro como el mar. Y ustedes saben muy bien que 70% del cuerpo del ser humano está constituido por agua. Por eso es entrar hacia adentro, ir hacia el interior. Yo no voy a encontrar a Jesús afuera. Jesús entró en la barca, dice, adentro. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado. Vos tenés que pasar al otro lado, del plano material, físico, al plano espiritual. Yo tengo que pasar de abajo hacia arriba. Tengo que elevar mi mente, elevar el pensamiento. Por eso es que las oraciones no funcionan. La Iglesia Católica hace muchas oraciones, muchos rezos. Pero ¿qué pasa? Ninguno de los rezos son válidos. ¿Por qué? Porque no trasciende más allá del nivel material. Tienen que dejar atrás ese materialismo burdo, entrar al espíritu, entender las cosas por medio del espíritu, en sentido espiritual, no en sentido material. Por lo contrario, yo voy a pensar que la hostia es Jesús. Pero la Biblia no me dice que la hostia es Jesús, que el pan es Jesús. Es al revés. Jesús es el pan. Al revés es. La Biblia a mí me pone primeramente a Jesús, al nombre sobre todo nombre. Primero me pone a Él. Y yo tengo que entender a Jesús, al nombre, como ese pan vivo. Si yo entiendo realmente, voy a entender yo la Eucaristía. Pero la mayoría de la gente no entiende lo que están haciendo y piensan que el pan es Jesús y es al revés. Entonces, todo el rito de la Iglesia Católica a mí me lleva a la espiritualidad. Pero si yo me quedo yo ahí, estoy perdido. Completamente perdido. ¿Por qué? Porque yo no pasé al nivel espiritual. Y mi Dios, el Dios omnipotente, es espíritu. No es nada con lo que ustedes están viendo ahí, ni lo que hace el sacerdote, ni nada de esas cosas. No, es mucho más allá. Tienen que elevarse del nivel humano, tienen que elevarse al nivel divino, al espíritu divino. Por eso es que cuando Moisés recibía las revelaciones, que le decía al Espíritu de Dios, sube al monte, dice. Sube al monte, sube arriba, ve arriba, eleva tu mente. Y Santa Teresa de Ávila nos habla acerca de eso. Elevar el pensamiento al cielo, dice ella. Más allá del cielo. Y San Agustín nos dice que la única forma de comprender los misterios divinos es hacer trascender al alma por encima de ella misma. Y la mayoría de la gente no hace eso. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Son más bien religiosos y no espirituales. Entonces, el camino de Jesús a mí me lleva a ¿qué? Me lleva al sacrificio, a la negación, a unirme verdaderamente con el Padre, que es espíritu. Por eso Él habla acerca del camino. El camino de Jesús no es ni religión, ni filosofía, ni ninguna doctrina cristiana tampoco hay perdida, ni doctrina mormona, ni doctrina adventista, ni doctrina de testigos de Jehová. No, nada que ver, nada de eso no tiene nada que ver. Si tu secta, si tu religión, si la iglesia donde vos te estás yendo no te lleva a la espiritualidad, entonces es una iglesia vana. No sirve de nada lo que están haciendo ahí. Yo tengo que llegar a ese conocimiento espiritual. Me tiene que llevar al espíritu. Yo me tiene que hacer trascender. A mí me tiene que hacer trascender. Elevarme a mí mismo hacia los niveles espirituales, hacia arriba.
donde Cristo está sentado. Y eso me enseña Colosenses capítulo 3. Mirad arriba, buscad las cosas del cielo, dice, donde Cristo está sentado. No miréis las cosas de la tierra. Ustedes miren las cosas de la tierra. Entonces, pasar al otro lado. Y vino a su ciudad. Y vino a su ciudad, dice. La ciudad de Jesús. No es Jerusalén, no es Galilea, no es ninguna parte de ahí, Capernaum, no es ninguna de esas ciudades donde se está refiriendo al texto bíblico. La ciudad a la cual él se está refiriendo es la conciencia espiritual. Subir a ese nivel. Yo tengo que llegar a esa conciencia espiritual. Si yo tengo conciencia espiritual, entonces yo voy a ver todo bonito. Si yo no tengo conciencia espiritual, yo voy a ver las cosas del mundo. Y voy a seguir las cosas del mundo, las tendencias del mundo. Tengan cuidado de esas cosas. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Un paralítico. La gente te quiere a vos paralizado. Las personas te quieren paralizar a vos. Vos no vayas a hablar, vos no prediques, vos no tenés autoridad, vos no sos de la iglesia. Te quieren hacer callar, te quieren paralizar. El reino humano es de esa forma. Todo es no. Y después vos, ¿qué pasa contigo? Vos no sabes ni qué hacer. ¿Qué sucedió acá? Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué es lo que Jesús ve? ¿Qué Jesús ve? ¿Qué Jesús ve? Ve que te vas vos todos los domingos a la iglesia, ve que vos te vas a confesarte con el sacerdote, ve que vos te bautizás, ve tu registro, no sé, tus calificaciones de por ahí, si vos tenés o no tenés vos registro dentro de la iglesia católica. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Y dice ahí, que él vio la fe de ellos, dice. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, si vos no tenés fe, no te podés mover. Si vos no tenés fe dentro del reino de Dios, vos no podés hacer absolutamente nada. Tenés que aprender a caminar por fe. Y la fe no se sustenta en cosas visibles, sino en cosas invisibles, dice San Pablo. ¿Y cuáles son esas cosas invisibles? Las revelaciones del Espíritu. Yo no puedo yo ver al Espíritu. Yo no puedo tampoco ver las revelaciones del Espíritu. Tampoco puedo probar por el texto bíblico ninguna revelación del Espíritu, porque las revelaciones son justamente eso. Revelación. La revelación es quitar el velo, revelar un misterio, y los misterios no están sujetos a nada conocible, sino a algo desconocido, algo que no se sabe. Entonces yo tengo que andar por medio del Espíritu. Y la Biblia a mí me dice claramente que nosotros no podemos andar bajo el régimen de la letra. No andamos bajo el régimen de la letra. No es palabra de Dios porque está escrito en la Biblia. No. Porque lo que está escrito en la Biblia, en muchas secciones de la Biblia, me habla a mí acerca de la condenación del hombre. Entonces, ¿cuál es el porqué de Jesús de responderle al diablo? Escrito está. ¿Por qué? ¿Por qué le responde escrito está? Número uno, él está utilizando cosas de la escritura. El diablo se sustenta por lo que está escrito. Escrito está. ¿Por qué? Porque a él le fascina eso, debido a que lo que está escrito dentro del texto bíblico es la condenación del ser humano a causa de la desobediencia del hombre. El hombre es desobediente. ¿Y qué es lo que le vino a decirle ahí? Le vino a decir claramente ahí, ¿qué cosa? Que él era un desobediente también. Y que era muy fácil para él echarle, porque estaba él en un cuerpo humano. Obviamente no dice eso así en el texto bíblico, pero eso es justamente lo que está explicando ahí. Porque lo que está escrito en la Biblia no es la salvación del ser humano. Lo que está escrito en la Biblia es la condenación del hombre a causa del pecado. Entonces, por ese motivo también Jesús le dice, escrito está. ¿Por qué? Porque por medio de ese texto bíblico el pecado muere también. Porque no te puede agarrar y condenar a alguien que está condenado. No te puede juzgar a alguien
que no tiene autoridad para juzgarte. Solamente puede ser juzgado aquel que está primeramente en pecado. Jesús no tenía pecado. Por ese motivo es. Entonces, el pecado se condena a sí mismo. Por su propio pecado. Por el propio pecado. Por eso en la ley dice en una parte dice claramente que el asesino debe morir. ¿Y qué es lo que dice la ley? Mata, dice. Maten a todos sus hermanos, dice. Esa es la ley, es la ley antigua. ¿Por qué? Porque cometieron el pecado de la idolatría. El pueblo de Israel cometió el pecado de la idolatría con el becerro de oro. Y cuando Moisés baja del monte, encuentra toda esa cantidad de desastre adorando ahí al becerro de oro. ¿Y qué le dijo él a los levitas? Todos aquellos que son de Dios, todos aquellos que son del Señor, vengan hacia mí. Y se volvieron, los levitas se volvieron. Y le dijo él, ahora bien, cada uno agarre su espada y mate a su hermano. Pero ¿qué dice la ley antigua? No matarás, dice. ¿Y qué sucedió ahí? Díganme un poco ustedes, ¿qué sucedió ahí? Hay una anulación. La ley se destruye por sí misma. Y es justamente lo que Jesús hizo ahí. En la tentación, Jesús destruyó la ley por la ley misma. Y una vez que Él hace eso, ¿qué hace Él? Él toma sobre sí el pecado de la humanidad. Por ese motivo, donde diga no hagas, no puedes, Dios te dice sí. Sí podés. Sí vas a lograr. Sí vas a conseguir. Yo no te culpo. Yo no te acuso. ¿Qué más dice acá? Miren lo que dice. Ten ánimo, hijo, dice. Y le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, es lo que comúnmente hace el ser humano. ¿Acaso este tiene poder para perdonar pecados? Los evangélicos dicen ya los sacerdotes, sin atender lo que están haciendo. Ninguno están bien. Los dos grupos están mal. ¿Qué dice acá? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Quién se cree este o qué? Este es un pobre pecador. Y el pecador como todos nosotros, que es un blasfemo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. ¿Qué es más fácil ustedes? Piensen un poco ustedes. ¿Qué es mucho más fácil? Decirle a una persona, hermano, yo te perdono de corazón. O decir realmente dentro de vos. No hace falta que vos le digas a la otra persona absolutamente nada. Porque dentro del espíritu todo es uno. Todos estamos conectados. Si yo realmente estoy verdaderamente arrepentido, Dios ve ese tu arrepentimiento dentro de tu corazón. Y no hace falta exponerte vos a que el otro te pisotee o te humille. Lo que cada persona tiene que hacer es rectificar de su conducta, cambiar y no volver a cometer lo mismo que estaba haciendo. Y dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, el Hijo del Hombre no se está refiriendo solamente a Jesús. Porque ustedes tienen que saber que Él bajó a nuestra condición. No es que porque Él era nomás el Mesías nomás, no es así. En la Biblia no dice en una parte que porque Él era el Mesías es porque Él podía hacer esas cosas. No dice eso. Todo lo contrario. En Juan 14 ustedes van a encontrar que Jesús dice, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará aún también, y aún mayores, dice. Porque aquí yo voy al Padre. ¿Entienden? De eso, ese es el fundamento de la fe. No es creencia.
Si yo realmente tengo fe yo en Jesús, yo voy a hacer las obras que Él hizo. Y acá me está hablando de una cosa muy importante. El Hijo del Hombre, cada uno de ustedes, tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados. Ese poder Jesús lo otorgó a cada uno de nosotros. No es solamente prerrogativa del sacerdote católico. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico. Dice, no es que dijo. Atienda bien lo que dice acá. Es clave esta palabrita acá, chiquitita, muy pequeña. No dice dijo, dice. Dice, porque cada uno de ustedes son paralíticos en realidad. Están paralizados. Paralizados en las drogas, paralizados en el sexo, paralizados, qué sé yo, en una situación en que usted, qué sé yo, XY, en un problema. Están paralizados. Todos están paralizados en el mismo punto. Toda la humanidad está paralizada en el mismo punto. Y los maestros de sabiduría hablan acerca de eso. Toda la humanidad está paralizada siempre en el mismo punto. ¿Por qué? Porque no han cambiado. Mentira es que cambian. Nosotros solemos decir acá en guaraní, de uno me dicen que cambian. Pero no cambian. Siguen ustedes en la misma maldad. En la misma maldad. Si la maldad persiste dentro de tu corazón, si hay rabia contenida dentro de tu corazón, si hay falta de misericordia y de piedad dentro de tu corazón, entonces el Espíritu de la gracia no quebrantó, no rompió ese corazón duro. Entonces, ¿de qué gracia estamos hablando? Seguís todavía vos muerto en vida. Y así ustedes se engañan. La mayoría de los protestantes se engañan de esa forma. Y siguen ellos odiando a sus hermanos católicos. Y los hermanos católicos siguen odiando, aborreciendo. No porque ustedes son separados, ustedes se fueron no de la iglesia católica. Ustedes, los Martín Lutero, luego es el 31. Luego él celebró luego su no sé qué cosa, Día de la Bruja. Ustedes así dicen. Pero en ningún momento se ponen a pensar ustedes cómo piensa el Espíritu Santo de las cosas que ustedes están haciendo, de lo que ustedes están diciendo. Las sandeces y barbaridades que dicen. Impresionantes. Paralizados están. Paralizados. Paralíticos. Entonces Jesús a nosotros nos llama a liberarnos nosotros de esa situación. A liberarnos de eso. Y solamente podemos liberarnos por medio de la fe. Nadie te va a venir a liberar. Nadie te puede venir a liberar. Ni aunque Jesús baje en la parucía. No te va a poder liberar porque vos mismo estás preso en tu propia camilla. Primeramente tenés que aprender del paralítico y de los amigos del paralítico. ¿Qué hicieron los amigos del paralítico? ¿Y qué hizo el paralítico? Creyó, dice. Tuvo fe. Tuvo fe. Esto es un llamado para cada uno de nosotros, a no volvernos nosotros a la religiosidad, porque la religión a mí no me enseña a mí eso. La religión no enseña nada de eso, de esas cosas que ustedes están haciendo por ahí. La religión lo que enseña, siempre ha enseñado amor al prójimo, ayuda, caridad, piedad, compasión, misericordia. Eso es lo que enseña la religión. Todos los santos han enseñado eso, siempre, desde siempre. Si yo me voy y reviso yo la historia de San Francisco de Asís, voy a encontrar yo eso. Voy y reviso yo la historia de San Agustín, voy a encontrar yo eso. Voy y reviso yo la historia de San Cayetano, voy a encontrar eso. Voy y busco la historia del cura de Ars, voy a encontrar yo eso. Todos los santos me enseñan eso. San Cupertino, San José Cupertino me enseña eso. Todos ellos me enseñan eso. Elevación de la mente. José de Cupertino enseñan la elevación mental. Nosotros dentro de la enseñanza espiritual le llamamos eso la oración científica. Y la mayoría de todos esos santos que levitaban enseñaban eso. Gente, aprendan a orar verdaderamente como esa gente. No es solamente haciendo yo un rosario nomás lo que yo voy a solucionar las cosas del mundo.
Yo tengo que aprender a caminar verdaderamente con Cristo. Y no es agarrar y llevar yo una hostia en mi mano todo el tiempo o llevar el sagrario todo el tiempo. No, ese sagrario tenés que ser vos. Si vos no sos ese sagrario, de nada te sirve. Vos tenés que ser ese sagrario que despliega rayos de luz, oro, diamante. Vos tenés que ser ese diamante, vos tenés que ser ese oro, vos tenés que ser los rayos de luz que despliega ese sagrario. No es agarrar nomás, postrarte ahí, hacer una adoración al Santísimo 1 hora, todos los jueves. De nada no te va a servir eso. ¿Por qué? Porque tu corazón sigue corrompido. Entonces, primeramente tengo que yo salir de esa parálisis. La única forma es por medio de la fe. No hay otra forma. Y la fe no es igual sinónimo de religión dentro de la Biblia. Es un poder. Porque acá me está enseñando una cosa. La fe tiene poder ¿de qué? De levantarte, de sacudirte, de sanar a los enfermos, de resucitar muertos. Eso enseña la Biblia. Y es lo que me enseñó el Maestro Jesús. Y le enseña a cada uno de ustedes todos los días. Pero ¿qué pasa? Ustedes están cerrados ustedes en su religión como si fuese un club privado. O como si fuese un partido político. Lamentables. Realmente a mí me da tristeza. Y está llegando ahora, 24 de septiembre, el día de la Virgen de las Mercedes, Virgen de la Liberación. Ella vino a liberar a los esclavos, romper las cadenas. Pues bien, ustedes tienen que aprender de eso. No es agarrar yo, hacer yo comilonas, hacer festivales, hacer festejos, hacer ruido. La Virgen no enseña eso. En ninguna parte de la Biblia dice que la Virgen hacía ruido. Todo lo contrario, la Virgen vino a enseñarme a mí el valor del silencio, de la castidad, de la obediencia. Aprender yo a callar y escuchar la voz del Espíritu. Eso no hacen. Por eso es que justamente la revelación del Espíritu no llega a ustedes, porque primeramente tienen que aprender a callar ustedes su parte humana, para que el Espíritu Santo empiece a hablar en sus corazones. Y aceptar la palabra que procede del Espíritu. Porque esa palabra no me viene a mí a enseñar tinta y papel. Me viene a mí a enseñar vida. Me viene a vivificar interiormente. ¿Para qué? Para que yo aprenda a caminar en el Espíritu. Si yo empiezo a caminar en el Espíritu, voy a poder resolver todos los problemas que haya habido por haber, y voy a convertirme yo verdaderamente en embajador de Cristo en la tierra. Estamos todos llamados a eso. Vuelvo otra vez a Hechos 10, versículo 43 al 48. Hablamos nosotros acá acerca del bautismo también. Dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Recibimos nosotros el Espíritu Santo no por bautismo, sino por fe. Esto es lo que enseña acá. Es por fe. Hechos, capítulo 11, versículo 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Por eso les dije yo, no es prerrogativa solamente de los apóstoles la facultad de perdonar los pecados. Así como ellos recibieron el Espíritu Santo, así como ellos recibieron la gracia, así también nosotros recibimos el Espíritu Santo y recibimos la misma gracia. No es una gracia diferente a ellos. No es un poder diferente a ellos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe con el bautismo. Eso es una falacia, mentira. Jesús es el que da el Espíritu Santo por medio de la fe.
Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque esta gente, la gente de Cornelio, recibió el Espíritu Santo porque ellos creyeron en la predicación de la palabra de Pedro. Es por fe. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, 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 entonces no es solamente hay los apóstoles, los discípulos de Jesús, no. Hacer ese tipo de sesgo en la lectura bíblica es un completo error, porque la Biblia me está enseñando a mí esto. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que operaba en Pedro, el mismo Espíritu que operaba en Pablo, el mismo Espíritu que operaba en Juan, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que reveló a Jesucristo las palabras que Él dijo. Ese mismo Espíritu es el que habita ahora en nosotros. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, el mismo don que a nosotros, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios. Callaron y glorificaron a Dios. Callaron y glorificaron a Dios. Se hace eso dentro de la iglesia cuando hay revelaciones. ¿Será que la iglesia católica tiene revelaciones realmente? ¿O solamente ellos sesgan? ¿Será que la iglesia evangélica tiene verdaderamente revelaciones? ¿O están sesgando a los jóvenes que tienen revelaciones? Porque la Biblia me dice una cosa, que cuando yo tengo el Espíritu Santo, tengo el don de la profecía, el don de hablar en lenguas, tengo el don de transmitir mensajes, tengo el don de la revelación, tengo el don del discernimiento, tengo el don de la interpretación. Piensen un poquito, es para pensar esto. Y como les dije yo, todo lo que tenga que ver con la espiritualidad no tiene ninguna relación con la religiosidad mundanal de la gente. La gente es la que hace la religiosidad. Y la religiosidad son conjuntos de ideas y opiniones que la gente hacen como una especie de bola, como una especie de rollo que tienen ellos dentro de su cabeza. ¿Para qué? Para poder ellos decirle a la gente: no, vos no te vas a la iglesia. Entonces vos no te vas a la iglesia, vos no comulgas, vos no haces la primera comunión, vos tu hijo no hacen ninguna confesión, vos no. Esa idea se llama religiosidad, no tiene nada que ver con la religión. Porque a mí me enseña una cosa acá, la Biblia me enseña una cosa acá, que es por fe. Y la religión católica nunca hizo ese tipo de sesgo ni ese tipo de discriminación tampoco. Es la gente la que hace ese tipo de discriminación. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque esa gente que hace ese tipo de sesgo, justamente esa misma gente es la que echa a la gente de la iglesia. Es la misma gente que no cuida su lengua. No utiliza su lengua para predicar la palabra de Dios. No utiliza su lengua para dar una palabra de consuelo a las demás personas. De levantar el ánimo de las demás personas. Son personas que quieren pisotear, condenar, destruir. Eso hace el diablo. Esas son las obras del diablo. Aprendan ustedes a discernir los espíritus. Los espíritus se disciernen de esta forma. Y son notorias las obras de la oscuridad, las obras de las tinieblas. Celo, maldad, tiniebla, enemistades, riña, pelea, destrucción. Eso es lo que quiere. Y miren, ustedes le están permitiendo, porque está ganando terreno. Y ustedes se siguen ufanando ahí los católicos, ¿verdad? La iglesia católica es una apostólica católica, ¿verdad? Romana. Ustedes se ufanan de eso, ¿verdad? Pues bien, al diablo no le importa eso. Ni tres pepinos no le interesa. Tanto así es que estamos nosotros teniendo sacerdotes, ¿verdad? Lamentable la situación de los sacerdotes. Lamentable de las personas que quieren realmente ser sacerdotes y increíble, impiden
impiden a las personas. Le pone montones de requisitos, esto, aquello, lo otro, como si fuese no sé qué lista de compra, les suelo decir yo. ¿Quién ustedes se han creído ustedes para impedir los dones del Espíritu? ¿Quiénes? Por eso es que ustedes van de mal en peor. Por eso es que la iglesia se va fundiendo. Y es lamentable. Porque todo el trabajo de todos los santos, de todos los apóstoles se va a ir a la mierda. Por causa de las personas que están dirigiendo la iglesia y por causa de las personas que están sumidas en la religiosidad. Tenemos que elevarnos, gente. Elevarnos en el espíritu. ¿Qué más dice? Primera de Corintios. Voy a Primera de Corintios 1:17. ¿Qué dice acá? Pues no me envió Cristo a bautizar. No me envió Cristo a bautizar. Para la gente que dice Pablo que bautiza, Pedro que bautiza. No. ¿Cristo a qué te envía? No te envía a bautizar, no te envía a hacer otra religión, otra secta. No te envía eso. No te envía para eso. ¿Qué dice? Pero dice. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. No te envió a formar sectas. Gente, no le envió a ninguno de ustedes a crear sectas. ¿Quién le envió a crear sectas a ustedes? Lo que debe haber dentro de la iglesia de Cristo es la predicación de la palabra. Predicar la palabra de Cristo. Tiene que haber personas guiadas por el Espíritu Santo que les hable acerca de esto. No solamente en la iglesia, en todas partes tiene que haber esto. En todo lugar. Porque la gente se ha circunscrito mentalmente en su cabecita de que Dios solamente está en la iglesia. Dios no es un Dios de templos. Dios es el Dios creador de la creación. Dios de la creación. Que creó las plantas, los animales, el agua, la tierra, el fuego. Ese es nuestro Dios. Y no es mi Dios, es nuestro Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, no en el cielo. Los cielos, dice encima, dice el Evangelio de Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre es el Padre de todos nosotros. Efesios 4. Padre de todos. No dice solamente de los católicos, de todos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras. No con sabiduría de palabras. Para la gente que piensa que los apóstoles escribieron ahí, dejaron eso, escrito está, ¿verdad? Le encanta a ustedes esa palabra, ¿verdad? Escrito está. Pero San Pablo no vino a predicar con palabras, dice. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque nuestro evangelio no es letra. Es un acto consumado en la cruz. Consumatum est. El famoso consumatum est, ¿verdad? En la cruz se consumó ese acto redentor. Y la gente no da importancia a eso. Más importancia da a sus domingos ahí, sus dominguitos ahí, ¿verdad? Le da más importancia a la apariencia. Le da más importancia a la vanidad. A mostrarse evangélicos llevando la Biblia debajo del brazo. Ay, nosotros en nuestra iglesia nosotros estudiamos la palabra. Pero San Pablo no predicó con palabras, dice, con sabiduría de palabras, dice. Uy. Tenemos un grave problema ahí. Tengan mucho cuidado con eso. Yo siempre les suelo decir, llevan ustedes debajo de la condenación de sus propios pecados. Sobre ustedes cae esas palabras, cae sobre ustedes. Si ustedes no han contristado, quebrantado su corazón y hechos verdaderamente humildes, entrando verdaderamente en la humildad.
Si ustedes no entraron ustedes ahí en eso, en el espíritu de la humildad, en el espíritu de la paz, en el espíritu del amor, están lejos ustedes del reino de Dios. Ni por más que ustedes sepan toda la Biblia de memoria, no les va a servir de nada. Bien, ¿qué dice más? ¿Por qué le estoy diciendo a ustedes eso? Número 1, Deuteronomio 31:26. ¿Qué dice ahí? Tomad el libro de la ley y ponerla al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. La versión latinoamericana va a decir de Yahvé vuestro Dios. Yahvé vuestro Dios. Y esté allí por testigo contra ti. Y esté de testigo contra ti. Lean ustedes lo que dice en Deuteronomio 5. Ahí ustedes van a encontrar los 10 mandamientos. Ustedes no cumplen ustedes con eso. Está en su contra. Por eso es que tenemos que nosotros remitirnos a la cruz. ¿Por qué? Porque esa ley antigua lo que hace es condenar al ser humano. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren ustedes cómo termina el evangelio de Pablo. Cruz. Ahí está, ese es el evangelio. Esa es la clave del evangelio. Yo tengo que entender a Cristo como un sacrificio. Si yo entiendo a Cristo como un sacrificio y como un poder, porque San Pablo habla también de eso, es el poder y la sabiduría de Dios. Si yo entiendo eso como poder y sabiduría de Dios, yo ya no voy a estar más yo haciendo ningún tipo de discriminación y voy a aprender yo del espíritu de la consolación y voy a empezar a transmitir el mensaje de la paz. Porque todos tenemos que transformarnos en mensajeros de la paz. Pero lamentablemente parece ser que todavía quieren guerra. Y si ustedes quieren todavía guerra, pues guerra van a tener y van a ser destruidos. Eso es justamente lo que va a pasar. Un pueblo se va a levantar contra otro pueblo, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Una nación contra otra nación. ¿Por qué eso? Porque cada persona tiene una idea diferente a otra. No se respetan, no se aman. Se odian unos a otros. Y nosotros no podemos seguir ya ese viejo régimen. El viejo régimen que nos lleva, ¿verdad? ¿A qué? A la perdición eterna. Si yo quiero realmente salvación, yo tengo que aprender a elevarme al nivel espiritual y transformarme verdaderamente en un ser espiritual. De lo contrario, sigan nomás ustedes en su religiosidad y van a ver dónde van a terminar. Van a terminar muy mal. Y ojalá que verdaderamente los sacerdotes de la Iglesia Católica enseñen estas cosas, porque esto no enseñan. Lo que enseñan es repudio. Lo que enseñan es apología. La Biblia a mí no me enseña a hacer apología. A mí lo que la Biblia me enseña es alabar al Señor. Darle la gloria a Él. Adorarle solo a Él. Solo a Él. La gloria, la honra, la alabanza tiene que ser solo de Él y para Él. A mí no me dice, ustedes hagan apología de su religión. A Dios no le interesa la apología que ustedes le hagan. No les va a servir de nada. Tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Esa es la voluntad de Dios. Si yo aprendo verdaderamente de Jesús, yo voy a entender en qué consiste la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios, mi querida gente. No es que Dios va a venir a querer a destruir a todo el mundo, porque tuvo oportunidad y no hizo. Pero el ser humano por su propia mano está buscando la destrucción. ¿Por qué? Porque está caminando en el modelo de Adán. Y si ustedes están caminando en el modelo de Adán, están teniendo un corazón duro, no arrepentido. Es decir, no arrepentido. ¿En qué sentido? En el sentido bíblico, no metanoico, les suelo decir yo. Sin realizar esa metanoia, esa transformación de la mente. Porque es muy fácil yo arrepentirme nomás y no corregir lo que yo hice.
Tenemos que aprender a corregir lo que nosotros hicimos. Si hicimos mal, ya no hagamos más ese mal. Transformemos nuestra mente, cambiemos nuestra conducta. En vez de hacer mal, hagan el bien. El que estaba robando, deje de robar, dice San Pablo. Pero eso no hacen, ¿verdad? Y muchas personas por ese motivo, por ese pecado, esa es la destrucción de la humanidad. El pecado es la destrucción de la humanidad. Y miren, y Jesús nos vino a liberar a nosotros del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir permitiendo que el pecado haga con nosotros lo que quiere? No podemos continuar de esa manera. Tenemos que cambiar nuestro corazón y tener un corazón misericordioso, un corazón dulce. Y la gente no le gusta eso. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las cosas. Vienen mensajeros terribles. Y esos mensajeros no son necesariamente santitos. Tengan mucho cuidado con eso, porque la gente espera que los mensajeros sean santitos. Los mensajeros no son santitos, tampoco son tolerantes. ¿Por qué? Porque la humanidad camina muy mal. Va de mal en peor. Y los mensajeros vienen a enseñar el camino de lo correcto. Entonces ustedes no esperen ustedes que los mensajeros le va a ustedes a tener un tipo de consideración o de paciencia. Sepan ustedes eso. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice claramente que un mensajero cruel les será enviado. Tengan cuidado ustedes de estas cosas. Estas cosas son para tomar en serio. ¿Por qué está sucediendo esto acá en el gobierno del Paraguay? ¿Qué está sucediendo ahora este desastre? Sencillo, la respuesta está en la Biblia, mi querida gente. Por el pecado. Por el pecado. ¿Cuánta gente está abortando por ahí? ¿Cuánta gente está ahí dedicándose al tráfico de droga? Y ustedes están esperando ustedes, que el gobierno les solucione. El gobierno no le va a poder solucionar nada y no les va a solucionar nada. ¿Por qué? Porque ese presidente está puesto ahí por voluntad divina. Está puesto ahí para que enseñarles a ustedes lo que conlleva el pecado. Para que ustedes, viendo eso, entiendan de que ustedes no pueden poner su poder ni su atención en nada de lo humano. Que tienen que aprender a obedecerle a Dios, solamente a Dios. Porque recuerden ustedes que nuestro Dios es un Dios celoso. Dios no quiere bajo ningún sentido de que vos te desvíe tu atención, tu mente, tu ser y tu vida fuera de Él. Así es. Esa es vamos a llamarle, ustedes van a decir, muchos me dijeron a mí en varias ocasiones, no, vos sos demasiado austero. Sí, realmente soy austero. Es que la enseñanza espiritual es austera. Ustedes no pueden cambiar el oro por carbón. No pueden hacer ustedes eso. O es oro o es carbón. Decídanse. Es así de simple. O van a seguir ustedes la corriente del mundo, o van a ustedes obedecer al Espíritu de Dios. O van a ser ustedes espirituales, o van a seguir ustedes la corriente del mundo. Pero les voy a decir una cosa. El mundo, dentro del mundo, ustedes, ¿qué van a encontrar? Muerte y destrucción. Y la Biblia me habla a mí acerca de eso. Si yo me someto a las cosas de la carne, ¿qué va a pasar? Muerte y destrucción. Si yo me someto al Espíritu, ¿qué voy a tener? Vida y paz. Es así de sencillo. Y no es que yo tengo comprada ya mi salvación, yo por medio de la gracia, porque yo soy salvo por medio de la gracia. No funciona de esa manera, mi querida gente. No funciona de esa manera, porque ustedes tienen que aprender de las pisadas de Cristo. Si yo estoy dentro de la gracia verdaderamente, entonces yo tengo que aprender de las pisadas de Cristo. Cristo es la gracia. Y miren bien hasta dónde Él llegó. Hasta qué punto. Yo tengo que aprender a negarme a mí mismo, a morir a mí mismo para poder resucitar el principio crístico que mora en mí. Y resucitando el principio crístico que mora en mí, el Espíritu Divino que mora en mí, ese Espíritu Divino me va a elevar y me va a alzar y me va a levantar juntamente con Cristo y me va a situar en los lugares celestiales donde Cristo Jesús está sentado.
A la diestra del Padre. A la diestra del poder del Padre. Miren, no es poquito, ¿eh? No es poquito. Entonces tenemos que aprender nosotros de estas cosas. Estos son principios clave, bíblicos claves, que me llevan a mí a la espiritualidad. Me lleva a mí a tomar verdaderamente el cetro de poder, el cetro del Espíritu. Levantarme por medio del Espíritu Divino, del poder de Dios. Y no es viviendo la vida terrenal. Porque San Pablo no me habla a mí de vivir la vida terrenal. Yo tengo que aprender a vivir la vida del Espíritu. En la carne podemos padecer muchísimas cosas, pero nuestro espíritu tiene que estar elevado en la gloria de Dios, en la presencia y en la congregación de los espíritus de los justos, de los santos, de los espíritus hechos puros y perfectos delante de la presencia de Dios, delante de Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Yo tengo que elevarme a esa estatura. No es agarrar nomás, irme yo a comulgar yo ahí en la iglesia. No sirve eso, mi querida gente. Tienen que transformarse ustedes en hombres y mujeres espirituales. Y como dice justamente, ¿verdad?, uno de los grandes maestros de sabiduría, en hombres del minuto. ¿Qué significa eso? Ser partícipe de la salvación de la humanidad. Ahí en el momento clave donde te toque vivir. Ahí en el lugar donde estás. No hace falta que vos te vayas por todo el mundo, que hagas de predicador allá en Machu Picchu. No te va a servir de nada eso. O yo me voy a ir allá en Angola. Voy a predicar allá a todos los morenitos. No funciona de esa manera. Ustedes en el lugar donde ustedes están pueden convertirse en portadores del fuego sagrado. Miren, no es poquito. Ministros de Cristo. ¿Ustedes qué creen que es Cristo? Cristo es el ministro del fuego sagrado, de los 7 espíritus. Entonces, dejemos nosotros ya el juego. Ya no podemos seguir nosotros como niños fluctuantes, como dice San Pablo, llevados por doquiera de doctrinas, dice, humanas. No podemos estar nosotros ya ahí en eso. En los rudimentos de Cristo, encima, en los rudimentos de Cristo. Tenemos que aprender nosotros a avanzar, ir más allá, elevarnos nosotros a las alturas. Es hora que nosotros aprendamos de San José Cupertino, que fue el 18 de septiembre su fiesta. Aprendamos verdaderamente nosotros de la Virgen de las Mercedes, ¿verdad?, de la liberación de las drogas. Liberarnos de las drogas, liberarnos nosotros del bullicio. Meditación, penitencia. Eso es lo que pide la Virgen. ¿Dónde está eso dentro de la Iglesia Católica? No veo eso. Penitencia, oración. Le había comentado yo a ustedes, no sé si a ustedes o dentro de la página de la Hermandad de San Germain, o ahí en mi perfil de Christian Grau, no me acuerdo dónde, había comentado yo lo que dijo el sacerdote en el momento de la primera comunión de mi sobrino. No hace falta ustedes orar ni decir vanas repeticiones. Ustedes con un Padre Nuestro ya basta. De ninguna manera. Negativo totalmente. Jesús, para elegir a sus apóstoles, tuvo que orar toda la noche. Nuestro Dios es un Dios de oración. Es un Dios de meditación. Tenemos que aprender nosotros de Él. Andar en sus pisadas. ¿Y Él acaso se iba y se internaba en el templo? No. La Biblia no me dice eso. La Biblia dice que se iba en los lugares desiertos. Y ustedes saben lo que hay en los lugares desiertos. ¿Saben lo que hay en los lugares desiertos? Vayan ustedes en una casa abandonada ahí lejos de la ciudad y van a ver lo que hay. ¿Qué hay dentro de los lugares abandonados? ¿Qué hay en el desierto? Demonios. Miren un poco, él se iba en medio de estar entre los demonios. Estaba entre los demonios. Tenemos que nosotros aprender a estar entre los demonios. ¿Entienden? Por eso es que ustedes están en el lugar donde están. No estamos nosotros de balde. En el lugar donde ustedes estén. Y si este mensaje a ustedes les llega ahora, tienen que saber ustedes eso.
que ustedes en el lugar en que estén, ustedes son portadores de la flama sagrada, portadores del fuego sagrado, colaboradores con los 7 espíritus, colaboradores con el Espíritu de la gracia, colaboradores con el Espíritu Santo, con los ángeles. Aprendamos estas cosas. Estos son principios espirituales que verdaderamente va a llevar a la transformación de cada uno de ustedes. Pero por medio de ningún rito ustedes no van a conseguir absolutamente ninguna transformación. ¿Por qué? Porque ustedes se van a la iglesia, después de salir ahí de la iglesia, después de una hora que el sacerdote hace la misa, van y hacen otra vez su misma cochinada. O peor. Padre Celestial, Dios omnipotente, te invocamos en esta hora, magna presencia de Dios, yo soy, luz incandescente, fuego eterno, llama viva de amor purísimo. Te invocamos a ti también, Espíritu Santo, Espíritu defensor, Espíritu de la consolación, Paráclito del Padre, para que vengas a nosotros, vengas a nuestros corazones, enciende nuestros sentidos, para que podamos ver y contemplar la realidad del Santo Espíritu, la realidad del Santo de los Santos. Muéstranos, Señor, revélanos por el poder de tu palabra, por el poder de tu luz, el conocimiento, la sabiduría y el poder que yace en el corazón del Padre. Te alabo y te bendigo, Dios omnipotente, magna presencia yo soy. Te alabo y te reconozco en los 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios, que son los 7 fuegos, las 7 lámparas del Cordero, los 7 ojos del Cordero de Dios, que está sobre toda creación, sobre el mundo, sobre la tierra. Te pido, Dios Todopoderoso y Eterno, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, que derrame sobre todos nosotros la gracia y el don del Espíritu Santo, para que nos transformemos en portadores de tu palabra, en santos hijos tuyos, como tú nos pides, para que podamos llevar el fuego de la misericordia a todos los corazones, para establecer el reino de Dios en la tierra. Te alabo y te bendigo, a ti, poderosa presencia de Dios yo soy, así sea y así es. Bien, esta es la instrucción del día de hoy. Espero que cada uno, ¿verdad?, haya entendido un poquito o haya profundizado más, ¿verdad? Esto no es estar a favor ni en contra de ningún tipo de religión. Esto es espiritualidad pura. Quiero que entiendan ustedes eso. Esa es espiritualidad. La espiritualidad no tiene nada que ver con la parte religiosa que la gente, ¿verdad?, manipula dentro de la iglesia, que no tiene nada que ver tampoco con la religión. La religión es completamente otra cosa. ¿Está? Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes y también les dé la paz en cada uno de sus corazones. Que el Espíritu de la gracia les envuelva a cada uno de ustedes.